Hola, buenos días. En su noticiero de la mañana, una disculpa, empezamos algo tarde por cuestiones técnicas, pero a partir de mañana, recuerden, cuando escuchen el himno nacional a las 7 de la mañana, ustedes ya sabrán que inicia Pulso Social Puebla. Vamos a empezar hoy con Ucrania. Pues resulta que Putin, la guerra en Ucrania, ¿no? Resulta que Putin visita cuarteles de las fuerzas rusas en las regiones de Gerson y Lugansk. Algo que estamos viendo que ya es algo inminente, que en estos días, de acuerdo a la información que han sacado, eh, recuerda que hace días se filtró una información que estaba en el Pentágono y que ya detuvieron a la persona que detuvieron, pues todo indica que Ucrania en estos días está por capitular. Y va a ser un gran triunfo para Rusia. No si antes vemos que la situación que viene de que en todo caso lo que haría Ucrania por medio de la OTAN, una intervención a gran escala para evitar la capitulación de Ucrania. No soy adivino ni tampoco un oráculo, pero ya es inminente que viene una caída para las fuerzas ucranianas, aunque por todos los medios se dan cuenta que en Rusia, bueno, en Ucrania, los están sacando, si nos metemos al internet, están sacando muchas noticias eh, en relación a que Ucrania va ganando la guerra. Pero pues sabemos que no es así, de acuerdo a la información que nos va llegando día a día. Sabemos que esta guerra está perdida para Ucrania, a no ser que estén mandando noticias falsas, eso no es costumbre, pero vencer a Rusia va a estar muy difícil. Estados Unidos explica qué hacen sus militares en Ucrania. El Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que sus soldados no participan en operaciones de combate. Bueno, ellos no, pero sí a todos los que fueron preparando en esta guerra allá en Rusia. La vicepresidencia de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la vicesecretaria, perdón, de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, explicó este lunes cuál es la labor de los soldados estadounidenses que se encuentran actualmente en el territorio de Ucrania. Bueno, la presencia militar estadounidense en Ucrania, hemos reconocido públicamente con anterioridad que hay una pequeña presencia militar estadounidense en Ucrania para proporcionar ayuda crítica a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, así lo manifestó la vocera durante una rueda de prensa en respuesta a los recientes reportes acerca del despliegue de miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Ucrania. Para ser claros, no hay tropas de combate estadounidenses realizando operaciones de combate en Ucrania. ¿Usted qué cree? ¿De que no hay? ¿O están preparándose para lo que decíamos, para esa derrota y para poder sacar a todos sus conciudadanos? Vámonos a las noticias internacionales. Continúan las protestas contra la reforma de pensiones en Francia. Como ustedes saben, ya fue aprobada por el Congreso allá en el Parlamento el aumento de años para continuar con el aumento de años para que se puedan jubilar las personas y tengan su pensión. Pero también algo estamos viendo que no lo decía, no nada más es una protesta en Francia, es en varias partes del mundo que la gente está protestando y dicen que llegó tanto el grado de la... Fíjense, en todo el mundo hay protestas, ha llegado tanto el hartazgo de esta situación económica y de sobre todo el que están haciendo que se lleve a cabo
pensión a que se tiene derecho, que se ganaron en los años 60 o desde hace muchos años se ganó esta lucha de los obreros para que tuvieran ellos su pensión, que antes era 55, o sea, ha variado, pero cada vez, de acuerdo al tiempo de vida que tenemos, nosotros le han ido incrementando más años al pago de las pensiones. Acá en México, si no estoy mal o no, si no estoy mal, si estoy mal me lo recuerdan, es a los 67 años que uno puede pedir su jubilación. Entonces, 65 creo, 65 y 60. Pero también querían aumentarles a más años. Y lo que quieren es que pues uno siga en el mismo problema de que si estás más viejo, pues puedes producir más, ¿no? Y ya vemos que en Francia y en España y en varias partes, la gente se ha ido inconformando y lo decía, lo vamos a ver muy cerca o muy pronto en varios países, cómo la gente se va a ir rebelando en contra de esta situación de las pensiones. A otra noticia, vámonos, que esta Rusia y China acusan a Estados Unidos por crisis en península coreana. ¿Cómo ven? Eso es de Telesur Noticias. Moscú apuntó que Estados Unidos, contrariamente a sus propios compromisos, se niegan a entablar un diálogo. Autoridades de Rusia y China coincidieron este lunes en que la responsabilidad de la actual escalada de las tensiones sobre la península coreana recae en los Estados Unidos y sus aliados. El viceministro de Relaciones ruso, Andrei Rudevsko, y el enviado de China para la península de Corea, Liu Xiaomin, sostuvieron un encuentro en el que argumentaron este planteamiento. Pues es algo muy cierto, ¿no? ¿Qué pasó en Corea del Norte? ¿Por qué se divide? ¿Por qué la intervención? Pues por la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y así vemos que en varias partes donde interviene Estados Unidos siempre hay una forma propicia, fíjense cómo digo propicia, para que se dé una división en los países. Y aquí lo estamos viendo en en Corea. Tenemos otra noticia. Recuerdan que antier y ayer salieron noticias de Sudán. Pues en Sudán hubo un intento de golpe de Estado y ya sabemos cuántos muertos hubo. Pero el ejército retoma el control de la televisión pública en Sudán. ¿Qué es lo que está pasando? Según las noticias también de Televisur, van a decir que se leo Telesur, van a decir que soy de chavista, porque Telesur es de Venezuela. Podemos decir que es una cadena de noticias, pues se enfocan más a las realidades. La cadena estatal de televisión volvió a transmitir y continuó informando sobre los enfrentamientos en el país. El ejército de Sudán anunció este lunes que ha retomado el control de la sede de la Corporación de Radio y Televisión Pública, luego de que la señal Televisa se cortara este domingo en la tarde por el asedio del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Por medio de un comunicado, la fuente militar aseveró: las Fuerzas Armadas lograron recuperar la transmisión de la televisión nacional este lunes, después de constantes intentos de las milicias de destruir la infraestructura. La nota precisa que las FARC tenían la intención de utilizar la señal pública para emitir un comunicado. No obstante, los empleados del edificio cortaron todas las transmisiones para impedirlo. Otras noticias internacionales tenemos. Está muy lento el internet, no sé qué pasa, pero el presidente ruso valora inspección de la flota del Pacífico.
El presidente ruso valora la inspección de la flota del Pacífico. Una noticia más. Y dice, Putin aseguró que las prioridades para el uso de las Fuerzas Armadas se dirigen, en primer lugar, en dirección a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este lunes que la primera fase de la inspección sorpresa de la flota rusa del Pacífico se llevó a cabo a un nivel muy alto y dio las gracias a todos los que la organizaron mediante una reunión sostenida con el ministro de Defensa de ese país, Sergei Shoigu. El mandatario resaltó que su nación tiene las prioridades claras para el uso de las Fuerzas Armadas. Esto concierne en primer lugar a la dirección ucraniana y todo lo relacionado con la protección de nuestro pueblo en Donbass y de otros territorios nuevos. No obstante, afirmó que nadie ha cancelado la tarea de desarrollo de la flota, por lo que le pidió al ministro continuar con esta tarea y prestar atención también al desarrollo y preparación de eventos similares en otras unidades, destacando que las fuerzas navales de sus componentes individuales también pueden utilizarse en conflictos en cualquier dirección. Le decía, el cerco de Rusia contra Ucrania es cada día más claro. Y tenemos otra noticia internacional en la cual dice así: funcionarios de la justicia española van a huelga por mejoras salariales. Que les decía, en todas partes se cuecen habas y hoy vemos que los españoles van por mejoras salariales. Además de los paros parciales para este miércoles, hay convocada una huelga general durante toda la jornada, así como una manifestación que partirá desde el Ministerio de Justicia en Madrid. Funcionarios de la Administración de Justicia en España comenzaron este lunes su huelga indefinida, con paros parciales diarios de 3 horas para exigir un aumento salarial en línea con el acordado con los letrados del ente. Fíjense, allá en España están buscando mejoras salariales y acá en México también tenemos un problema que está pasando con el Poder Judicial también por los salarios que se perciben. Bueno, de acuerdo a la convocatoria de este lunes y de forma indefinida, 45,000 funcionarios están llamados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCO, UGT y CIG a la huelga indefinida para pedir un aumento de sueldo, así como la paralización de la llamada Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia. Los funcionarios que van a huelga son el 93%. El 93% de personal de administración de justicia y pertenecen en su mayoría a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, aunque también estos convocados, médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Como ven, les digo que la situación está candente en todo el mundo. Además que también vemos que la inflación, los precios, los bajos salarios, estamos viendo una situación difícil en todo México y el mundo. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Pues a una crisis internacional y bien lo decía Macron en la reunión que tuvo allá en China con Lula da Silva. Dice Macron, es necesario que cerremos y hagamos crecer nuestra economía, o de lo contrario nos vamos a ver arrastrados por una crisis que no es provocada por nosotros. Y también están pidiendo la desdolarización y la yenización. Esto quiere decir que hay cambios ya muy importantes en la geopolítica internacional.
Otra noticia también del mundo, más de 30 muertos por ataque de grupo armado en Kaduna, Nigeria. El portavoz de la Unión de Pueblos del Sur de Kaduna, Lula Biniyan, señaló que los atacantes son de la etnia Fulani. Un grupo de hombres armados asesinaron al menos a 33 personas en una aldea del estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, donde también resultaron heridas una gran cantidad de personas aún sin determinar. El portavoz de la Unión de Pueblos del Sur de Kaduna, Sokapo, Luca Vinilla, señaló que los atacantes pertenecen a la etnia Fulani, la cual constituye una de las más numerosas del oeste de África. El vocero declaró a medios internacionales que esos desalmados volvieron a atacar ayer a nuestro pueblo. Un gran número de pastores fulani invadieron la aldea de Runji en la zona de Sanjo, Qatar, y mataron a tiros a muchos aldeanos. Como ven, crítica la situación en todas partes del mundo. Vámonos hoy a buscar noticias internacionales y que siguen. Una noticia de allá de, dicen, casi 5.000 palestinos están encarcelados en prisiones israelíes. Casi 5.000 palestinos. Sí que está lento el internet, ¿eh? Bueno. Myanmar indulta más de 3.000 reos por año nuevo budista. Noticias del mundo. El portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente coronel Aung Hlin Doai, dijo que la amnistía es una celebración del año nuevo de Myanmar para alegrar a la gente y abordar las preocupaciones humanitarias. Suena bonito el discurso. Pero no debe haber reos, pero claro, hay reos que son peligrosos, pues, de modo. Pero qué bueno que les dieron amnistías. El ejército ha encarcelado a miles de opositores y activistas antigubernamentales desde que tomó el poder en un golpe de Estado en febrero pasado y reprimió las protestas, la cual habría dejado unos 3.240 civiles muertos, según organizaciones de derechos humanos. El portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Aung Hlin Dui, dijo que la amnistía es una celebración del Año Nuevo de Myanmar para alegrar a la gente y abordar las preocupaciones humanitarias. Eso sí me suena anterior. Claro, pero si fue de un golpe de Estado, entonces, por consiguiente, pensar que las personas que fueron detenidas fueron gente común, gente del pueblo, o, en todo caso, de los que participaron en actividades antigolpe de Estado, o la gente que estuvo en el poder y a la que le dieron el golpe de Estado. Eso.
El ejército ha encarcelado a miles de opositores y activistas antigubernamentales desde que tomó el poder en un golpe de Estado en febrero pasado y reprimió las protestas, la cual había dejado unos 3.200 guardias civiles muertos, según organizaciones de derechos humanos. Pues así es lo que está pasando allá en Myanmar. Vámonos a... Fíjense, otra noticia que también es para pensarla. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón inician operaciones militares conjuntas. Le digo que está poniendo bonita la situación en todo el mundo. Y vamos. Efectivamente, dice, el ejercicio se enfoca en detectar y monitorizar un misil balístico cuya trayectoria es simulada por ordenadores con el fin de mejorar los procedimientos de respuesta. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos iniciaron este lunes una nueva serie de ejercicios trilaterales de defensa antimisiles en las aguas internacionales del Mar del Este, o sea, el Mar del Japón, apenas 4 días después de que Corea del Norte probara por primera vez su proyectil intercontinental más sofisticado hasta la fecha. Según la Armada surcoreana, se han implicado en estas maniobras 3 destructores equipados con sistemas antimisiles Aegis: el Yulgor-J-1 de Corea del Sur, el Yush-Bengful de Estados Unidos y el Atago de la Fuerza de Autodefensa Marítima japonesa. El ejercicio se enfoca en detectar y monitorear un misil balístico cuya trayectoria es simulada por ordenador y compartir información relacionada en el tiempo real de cara a mejorar los procedimientos en respuesta. Pues como sabemos y vemos, todo el mundo se está enfocando a una preparación militar. Pues es algo que se esperaba, pero como hemos dicho, esperemos que no se llegue a la guerra. Sí sería doloroso. Esperemos que Rusia logre su objetivo, y el objetivo de Rusia pues es, lo sabemos, que evitar más que nada sea en sus fronteras se instalen misiles. Es como si ellos, se ha dicho, ¿no? Es como si los rusos llegaran acá y nos dijeran a México: danos permiso colocar tus misiles allá en ese lado, al lado de la frontera norte, ¿no? Pues yo creo que tampoco lo aceptarían. Que se pusieran los misiles. Eso también me recuerda cuando se dio la crisis de los misiles acá en Cuba, ¿no? No les convenía porque estaba muy cerca de Estados Unidos la distancia. Fue por eso que también los rusos trajeron acá sus misiles. Bueno, y vámonos entonces a las noticias nacionales en México. Las primeras planas, como ustedes saben, son las que empezamos. Y empezamos con las noticias que tiene la Sedena, que es en el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, no sin antes recordarles que ayer por parte de la SEP se inició Si te drogas, te dañas, una campaña para ir en contra de la drogadicción, o en todo caso también de evitar el consumo de drogas en las escuelas. Es una tarea loable. Y también hoy en el Universal dice: caótico regreso a clases. Pues imagínense todos los niños jóvenes empezando a tomar sus clases ya el día de ayer lunes. Pues
Lo vivimos todos, todos nosotros lo vivimos, ¿no? Vemos lo que está pasando, vemos cómo se va armando, y pues vemos a qué nos va llevando todo esto. Pues imagínense cuántos millones de jóvenes, de adultos, de niños, de párvulos, regresan a clases y pues, cada quien sabe lo que, así sabe lo que pasa ahí al llevar a los niños, ¿no? Levantarse temprano, prepararles su desayuno, ayudarlos a hacer su tarea. Bueno, así está la situación. Y otra de las notas principales del Universal, la Ciudad de México contrata asesoría digital fantasma. Miren, miren que sí, ¿no? Acá se han contratado acá en Puebla también empresas fantasmas que nunca aparecen y nomás aparece el nombre, vas a buscarlas y es en una casa particular ahí abandonada. Bueno, la noticia principal, Sedena congela por 5 años la información de Pegasus. Otra vez por razones de seguridad. Dice, desoye la orden del INAI y reserva los contratos de la adquisición de software espía. Argumentalos que revelarlos pone a los operativos en riesgos de sabotaje. Miren, otra matanza en Nuevo Laredo, ahora de la Guardia Nacional. Corte, invalida el espionaje de militares. Bueno, así, caray, aquí es algo para pensar. Imagínense, de momento mi celular está intervenido, están siguiendo, tienen mi ubicación, saben lo que estoy haciendo, inclusive ven que dicen que ya se activa la cámara y te están grabando. Pues sí que está muy difícil, ¿no? Cómo se va desarrollando la tecnología. Ahora, si bien es cierto, todos tenemos derecho a la privacidad, pues si no se hace la investigación, el espionaje también, nunca van a saber qué está pasando, porque los medios de comunicación pues lo utilizan para todo, y si logran, sí es muy complicado, imagínense, logran tener información de, digamos, del Chapo Guzmán, así una hipotética, saben sus teléfonos, saben que es una persona que se dedica, que es de la delincuencia organizada, pues yo creo que ahí sí vale la pena que se les dé un seguimiento, ¿no? Pero a un simple mortal que está ahí en la calle tratando de sobrevivir, que lo investiguen, pues ahí se me hace como que no. Bueno, pero lo dejamos a criterio de en este caso de la Corte. La oposición rumbo al 24 va por un gobierno de coalición. Esto sí que es de risa. Imagínense a Lili Telles, a todo este grupo del PRD, del PRI, del PAN, en una alianza para tomar el poder de nuevo, ¿no? Y dice por ahí uno de los ideólogos de ellos, ya es tiempo, dice, ya es tiempo de que tomemos el poder. Y nosotros decimos, ¿qué acaso no lo tuvieron 12 años con el PRI? O sea, no lo tuvieron toda la vida. ¿No acaso fueron sacados del poder por toda la ineptitud que mostraron? Bueno, pero en fin, el grupo derecha va en el 24 por un gobierno de coalición. Otra noticia también dice, Lula da Silva no convence como mediador. Bueno, pues ya sabemos que él quiere ser mediador allá en Ucrania. Pues vamos a ver qué pasa. Estados Unidos aprieta a México para desmantelar a los chapitos. Fíjense que es algo interesante, ¿no? Muchos empezaron a criticar a López Obrador porque descalificó la intervención de la DEA y de los grupos de seguridad antidrogas de allá de Estados Unidos. Descalifica la intromisión a nuestro país de estos grupos de inteligencia y se infiltran
en las organizaciones criminales. Muchos dicen, luego empezaron a decir, es que López Obrador está apoyando al cartel de Sinaloa. Eso es algo que todos decimos, a ver, bueno, México tiene sus cuerpos de inteligencia, sus grupos de inteligencia, y sabe hacer lo mismo, infiltrarse. Y hemos visto en los últimos meses, días, que está funcionando la estrategia de los servicios de inteligencia. Pues ahí tenemos la detención del Chapito. Y es cierto, ¿no? Estados Unidos no debe de intervenir en la política, y menos en la seguridad de los mexicanos. Por mi parte, yo considero que la actitud que ha tomado el presidente de la República es una actitud de dignidad y de respeto a la soberanía. En todo caso, como lo dice, podemos coordinarnos para trabajar, pero tú no te puedes meter a tu casa. Imagínense que uno de los, de los servicios de inteligencia o espías mexicanos se fuera a hacer una investigación en Estados Unidos. ¿Sabe cómo le llamarían? Le llamarían espionaje. Le llamarían espionaje y sería sometido a prisión en Estados Unidos. Por lo tanto, estos que vienen a hacer espionaje acá también deben de ser tratados como tales y detenerlos, someterlos a un proceso judicial. Eso no es posible que cualquiera venga y diga, me infiltro y todo, ¿no? Debe de haber una coordinación con las fuerzas de inteligencia militares, policíacas de acá, de este lado, con los de allá, para hacer en verdad un trabajo conjunto. Bueno, eso es lo que está pasando ahí. Vámonos a lo que dice el Excelsior. El Excelsior. Fíjense que cómo vamos a ir desglosando desde un periódico a los demás. ¿Por qué? Vean, dice, el fallo tendrá efectos retroactivos en la intervención de llamadas, solo si un juez lo ordena. Hace un rato hablamos que, dice el juez, no pueden los militares hacer las intervenciones. Y en este caso en Excelsior va un poco más a fondo y dice, la Suprema Corte de Justicia invalidó artículos del Código Militar de Procedimientos Penales que permiten la intercepción de comunicaciones sin una autorización judicial. Bueno, es lo que se tiene que hacer, pues pedir la autorización judicial, como yo decía hace un rato. Hay una autorización judicial, ¿por qué? Porque se ha localizado que la delincuencia organizada está operando con estos teléfonos. Señor juez, autorízanos para que nosotros podamos tener elementos para que el Ministerio Público te los presente en el momento de tener que formular la imputación o vincular al proceso a la persona que está siendo intervenida. Ahí yo creo que sí es necesario. Y veamos lo que dice Pasarela Opositiva. Proponen campaña de coalición con Ciudadanos rumbo a 2024. Esto es del Excelsior, de una noticia que manda Ivonne Melgares. El respaldo de la ciudadanía resulta determinante para construir una campaña competitiva hacia la elección de 2024. Coinciden políticos que han alzado la mano para contender por la presidencia. En el primer día de la pasarela de presidenciables convocada por Unidos por México, la priista Claudia Ruiz Maceo, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, la panista Lili Telles, Juan Carlos Romero Hicks y Santiago Krill, el perredista Silvano Auroles, el empresario Gustavo de Hoyos y el promotor de Futuro 21 Demetrio Sodi señalaron que es tiempo de construir una
coalición competitiva para el 2024. Pues ahí estuvo, ya son 9 personas que se lanzan a una campaña para buscar, como presidenciables, para buscar derrocar a Morena en este 2024. Y en la plática que hace Santiago Krill dice, ahí está donde le preguntan, ¿dónde está la oposición? Y él dice, ahí está la oposición, en el 2021 logramos 21 millones de votos. Bueno, juntados entre todos, pero ¿cuánto realmente es lo que tendrá cada uno de los partidos en esa coalición? Imagínense a Silvano Aureoles, después de dejar en Michoacán un desastre en finanzas y todo, donde utilizó la fuerza pública para reprimir a los maestros. Bueno, la Lili Telles, que no tuvo más que la secundaria, dicen, no me consta. Y por otra parte, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues dicen que se están acabando, ya se acabaron la corrupción. Bueno, ahí veremos. La jornada. Las noticias de la jornada. Intromisión abusiva, el espionaje de la DEA en el país. Lo decía. La cooperación sí, sometimiento no. Les decía yo hace un rato. Y lo dice. Nada se informó a mi gobierno sobre las escuchas al cartel de Sinaloa. Bueno, van a argumentar que pues si le dan la información, va a pasar la información al cartel. ¿Qué es lo que están argumentando los amigos estos de la coalición? México priorizará su seguridad y en segundo plano la colaboración contra el fentanilo. Estrategia vulgar de Washington, que Washington filtre presuntas diferencias entre ejército y marina. Dice, ya no es tiempo de Felipe Calderón cuando se imponían operativos que nunca funcionaron. Y también, nota principal, invalidan que militares pueden intervenir la telefonía civil. Ya lo argumentamos hace un rato. Y pugnas entre motonetos. Sí, ya saben quiénes son los motonetos, los que controlan allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. 8 horas de violencia en San Cristóbal de las Casas, mueren 3. Aquí es algo que a mí siempre me ha inquietado, y yo creo que en todas partes, ¿no? Dejan que la violencia se desate, y ¿por qué no interviene, en este caso, el ejército, la Guardia Nacional, la policía? Pues deben de intervenir, deben de imponer el orden. ¿Por qué están esos de que pues si eres policía, si quieres ser policía viejo, hazte pensante? Yo creo que es hora de que el gobierno utilice la fuerza para imponer el orden, porque es el gobierno, no los grupos paramilitares, como en este caso son los motonetos o grupos delincuenciales, que están autorizados para hacer el uso de la fuerza. Por eso se crea es el uso exclusivo del Estado, y su brazo ejecutor no son los policías ministeriales, estatales, la Guardia Nacional en este caso, y el Ejército Mexicano. Y toda corporación, los marines, los paracaidistas, todos ellos obedecen a una institución, y la institución que impone la fuerza, el uso de la fuerza bruta, lo es el gobierno. Y esa institución es el gobierno, que debe hacer que se respeten las leyes en cualquier circunstancia y en cualquier parte de la República Mexicana. Vámonos a Milenio. Milenio. Descarta la Fiscalía General de la República que Ovidio libre extradición negando identidad. Bueno, ya vamos a ver a Ovidio allá en Estados Unidos, y esperemos que se vuelva un pájaro cantor para que vayan cayendo más de los tentáculos a los que ellos tienen control. Bueno, vámonos, otra llamada, otra noticia.
Blanca Lilia Ibarra rechaza que Función Pública asuma la responsabilidad del INAI. La comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra ve un INAI de pie y pide a la Corte sesionar 4 integrantes de la misma. Nayarit sufre una década de desapariciones. Aquí es algo que nos llama la atención en cuanto a las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones realmente habrá en toda la República Mexicana? Puebla no se queda atrás. Hay muchos desaparecidos. Y eso sí que da tristeza. ¿Dónde quedaron los desaparecidos? Hay una canción. Y toda Latinoamérica hay muchos, miles y miles de desaparecidos. Bueno, vámonos a la prensa. Anuncia Sheinbaum retiro de campamentos en Atlanta y en su lugar se entregarán departamentos por una vivienda digna. Sí, si nosotros vemos, hay unas fotos que salen en la prensa y viven en las casas de lámina. Antes eran casas de cartón, hechas con madera. Pues no hay una vivienda digna. Qué bueno que Sheinbaum en este caso, allá en estos lugares de Atlanta, entreguen departamentos a la gente. Además, fíjense, hablando de la cuestión de los departamentos, en Puebla, si no mal recuerdo, una estadística hay de que existen 4,000 departamentos vacíos, los mismos que en todo caso lo que debe de hacer el gobierno es hacer una estadística de cuántas casas efectivamente están vacías y ofrecerlas al público en general con pagos módicos de acuerdo a su pago. Yo creo que si esas casas ahí abandonadas, bueno, también vamos a ver por qué están abandonadas, ¿no? Si, y no nomás acá me refiero en Puebla, ¿no? A ver, si las casas están abandonadas, ¿por qué? Porque no pudieron pagarlas. 1. 2, porque no cuentan con los servicios. 3, porque están muy retiradas de un lugar donde puedan tener acceso a los mercados, servicios, etcétera. O bien porque están grupos delincuenciales que se han apoderado de las casas. Y así vamos a encontrar muchas formas que han llevado a que la gente abandone sus casas. Bueno, si están siendo abandonadas porque hay delincuencia, porque le faltan servicios, pues yo creo que en este caso, que es el Infonavit, por medio del Infonavit o el departamento del Estado que se encarga de dar viviendas a las familias, pues deben de crear un grupo especial para que vean cuántas casas existen en toda la ciudad y están abandonadas, y estas puedan otorgársela a las personas que lo necesiten y que les vayan pagando, pues así como el salario mínimo, ¿no? Que sean casas de interés social con pagos mínimos para que la gente tenga una vivienda digna. Y sabemos que hay mucha demanda de vivienda, pero si vas y agarras una vivienda, si la casa te costaba 300, te sale 900 a pagar a 30 años y nunca la terminas de pagar, o a 25 a 20 años, nunca la vas a terminar de pagar. Bueno, pues ya seguimos aquí con las noticias de la prensa. Otras noticias principales, que todo está listo para realizar mañana el simulacro por el sismo. Aquí también nosotros nos unimos a la campaña Pulso Social para que estemos pendientes a la hora en que se va a llevar a cabo el simulacro y sigamos las indicaciones para que estemos preparados para una emergencia en lo futuro. Bueno, transfieren al gobierno de la capital 375 millones de pesos para reforzar la terminal segunda del aeropuerto. Por otra parte, dictan prisión preventiva a
al delegado de migración en Chihuahua. Fíjense, yo continúo de necio y sigo insistiendo. No tienen por qué haberle dictado prisión preventiva al delegado de migración en Chihuahua. Yo creo que aquí el responsable del acto delictuoso es el que estaba encargado de la guardia en ese momento de las celdas donde estaban los inmigrantes detenidos. Voy a quitar esto porque hace calor acá. Bueno, vamos al Sol de México con sus noticias de la primera plana. Calizas Industriales del Carmen. Vulcán planea operar 100 años en Quintana Roo. El gobierno de México acusa que la empresa oculta información y no cumple obligaciones. La compañía estadounidense Vulcan Materials quería explotar el suelo de Quintana Roo por más de un siglo, según reveló el gobierno de México en un documento contable al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Lucrativas e Inversiones. Bueno, ya saben, no que era una guerra caliza como una guerra de los pasteles hubo hace tiempo, ¿no? Calizas Industriales del Carmen, allá en Yucatán, empezó a explotar, sin importarle los manglares, sin importarles las selvas. Pues caray, qué bueno que ya la están queriendo correr de acá. En el primer trimestre, también aquí en el Sol de Puebla, de las noticias principales, bloquean 23,000 cambios de administradora para el retiro. Vámonos. Ahí sí vieron la noticia de que aplazaron el despegue del Starship, el más completo proyecto para el espacio. Era el primer vuelo del vehículo sin tripulación espacial. El cohete de 2 capas con sus 120 metros de altura. ¿Por qué lo pararon? Bueno, la empresa de Elon Musk canceló ayer el lanzamiento, que iba con alta tecnología. ¿Qué le encontraron antes de no fuera a explotar en el camino? La crónica. Juan Viloro. ¿Qué ha aprendido yo? Se pregunta. Bueno. Ya vimos aquí, bueno, repetir por todas las noticias. Ya otro enfoque dice, opositores y organizaciones no gubernamentales impulsarán gobierno de coalición para 2024. Una internacional dice, 180 civiles muertos y más de 1.800 heridos durante 3 días de combate en Sudán. Seguimos con las noticias. Y el periódico, el diario Ya Basta, dice, unidad y gobiernos de coalición para lograr una alternancia. Los presidenciables del PRI, PAN, PRD hacen bloque y pasarela. Ya nada más para complementar la información. Caro salió el sueño de la alcaldesa derrochó día por candidatura al gobierno de la Ciudad de México 5 millones de pesos. Pues hasta aquí llegamos con las noticias nacionales y vámonos a las noticias locales en sus portadas, desde luego.
Eh, Seguimos con forma global y cortas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que 9 mexicanos están en Sudán. Les pide no salir de sus casas. Dictan prisión preventiva de delegados del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua por muerte de migrantes en Ciudad Juárez. Hoy, por primera vez, participará Puebla en el primer simulacro nacional. Steve Jobs descubrió hace más de 30 años el gran enemigo de la productividad, las juntas de trabajo. Vaya, 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 vaya. Ahora sí, vámonos a Periódicos de Puebla. Granjas Carroll en Puebla optimizará procesos y hará expansión en 2023. Sí saben a qué se dedica Granjas Carroll, ¿no? Es la que crea puercos. Vamos, con el Sol de Puebla. Crece el 34% del número de pasajeros de ruta. Bueno, y vemos que eso de a las horas pico no pueden subirse y es difícil aquí con las 3 rutas que tenemos de ruta, pues ha aumentado. Pues sí, ha aumentado el número de pasajeros. Hacen falta más vagones o camiones, o trolebuses, como se les quiera llamar, para que se dé un servicio muy eficiente a toda la población. De las policíacas se ubican en la cuchilla un tráiler robado. ¿Por qué será? Esto es lo que nos dice el Sol de Puebla. Vámonos a Buenos y seguimos en las portadas nacionales. Celebra Ayuntamiento de Puebla aniversario de la ciudad, entregando la restauración de la catedral. Otra noticia que la da Sergio Salomón, el gobernador de Puebla, dice: Puebla, una entidad con atractivos turísticos únicos y que se disfruta en familia, lo dice Sergio Salomón. Vámonos ahora al periódico Milenio de Puebla.
Pues sí, es cierto, ¿no? Puebla tiene muchos lugares donde uno puede disfrutar de todo, porque realmente Puebla es especial. Imagínense, tenemos microclimas, tenemos balnearios, tenemos cascadas, tenemos zonas arqueológicas. Puebla es hermosa. Vénganse a vivir a Puebla, dense una vuelta a Puebla, a Cuetzalan, si les gusta la naturaleza ahí, es hermosa, ¿no? Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Ceiba, ¿no? Si les gusta climas secos, un poco semiáridos, vayan ustedes aquí a este lado de Poracatlán, todas esas zonas, Chila del Sal. Bueno, vámonos a ver. En diario El Cambio, 9 municipios de Puebla suman una deuda de 201.2 millones de pesos por aplicaciones del alumbrado. Acatlán, el foco rojo. 19 municipios poblanos tienen una deuda de 201.2 millones de pesos al corte del último día de 2022, derivado de créditos y obras de asociación público-privados, según refieren datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre ellos se encuentra Acatlán como principal foco rojo. Nacho Mier llama a abandonar prácticas de corrupción a través de la construcción de obras de infraestructura. Ah, caray. ¿A poco apenas se dieron cuenta que existe eso? Eso todo se maneja por el ramo número 23. Sergio Salomón se reúne en privado con AMLO y acuerdan por trabajar por Puebla. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente manifestó el compromiso y cariño que tiene por los poblanos, los catalogó como trabajadores y de igual manera ratificó el compromiso que hay con la entidad. Destituyen a directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por escándalos de uniformados. Fue despido por dejar investigaciones inconclusas y por no sancionar a policías. La gota que derramó el vaso para que dicha exfuncionaria fuera de baja fue no sancionar a los 2 policías que fueron captados robándole a un ciudadano en la avenida Juárez el pasado 7 de abril. Otra noticia de acá de Cambio. Ridículas las acusaciones contra mi gobierno por robo de autos del corralón municipal. Claudia Rivera, no piensen que la otra Claudia. Considero los señalamientos como una artimaña del gobierno municipal para deslindarse del problema y echar la culpa y echar la vuelta a la gestión pasada. Ah, pues qué caray. Y quiere ser gobernadora, ¿no? Imagínense que y luego sale en en su país haciendo ejercicio, dice que está preparando para la contienda que viene. Pues qué es luchadora o qué. Bueno. Néstor Camarillo pide que no haya agantalles del PAN con la gubernatura y la alcaldía de la capital en 2024. La victoria no la tendrá un solo partido, sino que es el que más tenga el apoyo de la gente, el que tenga equilibrios y en el que nos sintamos bien representados, dijo el líder del tricolor. Como ven, va avanzando la política de cada día. Ya tendremos que hablar ya en su momento de las corcholatas poblanas, de las corcholatas nacionales. Bueno, código rojo. Nos sentimos abandonados. No hay avances. Familia de la pareja que desapareció en la cuchilla. El domingo el fiscal Gilberto Higuera dijo que no han avanzado en esclarecer este caso y aunque admitió que existe un retraso, se debe a que la investigación se llegó a ampliar hacia otros estados. En la Mixteca, Carlos Peredo ocultó el destino de los recursos que ejerció en Tezutlán durante todo 2022. Esas son las noticias que encontramos en el periódico Cambio. Y de lo más leído dice, el número 1,
Él saboteó decisión del PAN de respaldar la reforma en materia de justicia electoral, lo dice Machomier. Ni vendiendo el alma, esta es la exorbitante cantidad que cobra Peso Pluma por concierto. Que credencial de Georgina Rodríguez dice que es la esclava de Cristiano Ronaldo. El crossover perfecto. Bad Bunny lanzará nueva canción con Grupo Frontera. Por manejar borracha detiene una estrella de Exatlón en Guanajuato. Se lanza contra Peso Pluma y Natanael Cano por grabarse drogados. Detienen a Salvador González, titular de Nacional de Migración Nacional de Juárez. Es él, Alejandro Fernández, luce irreconocible en la Feria del Cabello. ¿El caballo? Se va a hacer la Feria del Caballo. Sergio Salomón y Laro Rivera inauguran rehabilitación de la Catedral Puebla. Mira, número 10, aprueba Cabildo cuenta pública de Eduardo Rivera correspondiente a 2022. Bueno, son las 8:30, dimos la hora del noticiero, pero mañana iniciamos a las 7 de la mañana. Con ustedes, Raimundo Reyes, en el noticiero matutino. No se les olvide que de 2 a 3 tenemos el noticiero vespertino y de 8 a 9 de la noche el noticiero policiaco. Entre policías y ladrones, la justicia se impone. Pues me despido, que tengan bonito día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Buenas tardes, que la pasen bien y recuerden, nuestros teléfonos en cabina son 22 24 43 26 03 y el WhatsApp es 22 29 99 69 25. Gracias y nos estamos mirando en la tarde, en la noche y mañana temprano. Buen día a todos.